Bendiciones para todos. Un aplauso para todos, a ver, y que de verdad que Dios les bendiga poderosamente. Hemos tenido una semana que pasó poderosa, fantástica. Hemos estado compartiendo con cientos de pastores, de líderes. Hemos participado del Congreso Ministros Entendido en los Tiempos y hemos compartido con líderes de toda la región Caribe y fuera de la región. Y de verdad que ha sido magnífico, magnífico. Y ahora estar con ustedes aquí es muy grato, muy grato. Esta mañana quiero hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo y por lo menos quiero hablarlo en 4 fases. La obra realmente poderosa que hace el Espíritu de Dios. Y hay un texto, porque el mes de junio y este mes estamos hablando también sobre, es mucho lo que hay que decir sobre la persona del Espíritu Santo. Y realmente estoy feliz de poder compartir con ustedes este maravilloso tema y poder llevarles al conocimiento de la verdad en la palabra de Dios. Y vamos a ver un texto en Juan 14, 26. Creo que el Evangelio de Juan debiera llamarse como el Evangelio del Espíritu, porque allí Jesús dio toda la revelación concerniente al Espíritu Santo. Allí están los textos que nos ilustran muchas de las facetas que desarrolla el Espíritu de Dios en favor de nosotros los creyentes. Y vamos a ver en Juan 14, 26, ese texto para todos los que están allá conectados en casa, en familia. Comience a mandar el link a sus amigos, a las personas, a sus compañeros de trabajo, para que se conecten también a esta palabra. Y en Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué poderoso es el Espíritu Santo! Hay varias cosas que quiero hablarles sobre la persona del Espíritu Santo. Yo les he dicho que el Espíritu Santo ha permanecido más tiempo sobre la tierra que los que Jesús permaneció en esta. El Señor Jesús estuvo 33 años y medio en la tierra. El Espíritu Santo ha estado más de 2000 años sobre la tierra, acompañando a todos los cristianos. Lo primero que quiero hablarles sobre una de las facetas del Espíritu Santo es que Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es el Espíritu de verdad. Jesús dice en Juan 14, 26 que Él te enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Dime en qué área de la vida tú necesitas que Él te enseñe y Él te enseña. Contar con el Espíritu Santo es la persona más maravillosa, porque vas a tener un maestro continuo. Él es un maestro permanente. ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo a nosotros? Él, como maestro, nos guía a la verdad. En el mundo hay mucho error, muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas. Pero cuando tú estás conectado con el Espíritu te guía, te enseña como maestro para guiarte a la verdad. Jesús dijo en Juan 16, 13 que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Él no te va a dar verdades a media. Él te va a dar verdades totales, verdades plenas. La obra del Espíritu Santo es guiar a toda la verdad. La mitad de la verdad a veces es peor que la ignorancia. Cristo desea que nosotros los cristianos lleguemos a un pleno conocimiento de toda verdad. Tiene que ver con la verdad divina en relación con la redención y la gloria de Cristo. Tú necesitas conocer toda la verdad de Dios
Porque en el mundo hay muchas mentiras y mucho engaño. El Espíritu Santo guía a la verdad de la palabra de Dios, revelando tal vez el significado escondido, haciendo claras las enseñanzas y causando que aún los pasajes más familiares irradien nueva belleza y significado. Cuando tú lo lees y dices, yo no lo entendía, pero llega un momento en que lees y es como si el Espíritu Santo te declarara las Escrituras. A mí se me acercan muchas personas y me dicen, pastor, ¿cómo hago para entender la Biblia? Pastor, estuve leyendo algo en el Evangelio y no entiendo. ¿Cómo hago para entender? Pero los cristianos que estamos fundamentados en la palabra y que conocemos esta verdad, sabemos que cuando hay asuntos difíciles de la Biblia, yo tengo que ir al maestro. ¿Y quién es el maestro número uno por excelencia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a revelar la verdad. En una ocasión a mí me pasó algo maravilloso. Yo estaba pensando en un pasaje de la Biblia y estaba tratando de entender ese pasaje de la Biblia y yo no podía comprenderlo ni entenderlo. Y ese pasaje dice, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. Y yo quería entender por qué se habla de unas personas que dan su riqueza, su dinero, y luego dice que cuando ellos lo hacen, entonces para que lo reciban en las moradas eternas. Y yo trataba de comprender y no tenía un conocimiento pleno y claro. Y había estado orando para tener el conocimiento de lo que Dios quería que yo entendiera. Y me pasó algo misterioso que hasta me asustó. Y se los voy a contar. Yo me desperté como a las 2 de la mañana y me levanté pensando en el texto de la Biblia. Y cuando yo me levanté a las 2 de la mañana pensando en ese texto de la Biblia y orando para que me fuera entendido, de momento, en un instante, el televisor de la sala se prendió. Y cuando ese televisor se prendió, allí salió un bendito pastor predicando la palabra. Y el versículo que dice, ahora vamos a disertar este versículo de la Biblia, y era el versículo en el cual yo había estado pensando hacía más de una semana. Y cuando ese hombre dice, yo me quedo allí porque el televisor se prendió. Y yo empiezo a tener el conocimiento de todo lo que Dios quería que yo entendiera. Para mí eso fue algo sobrenatural. Dios prendió el televisor para mí, para que un hombre de Dios a la distancia me enseñara la palabra del Señor. El Espíritu Santo trae revelación. Él es el maestro por excelencia. ¿Cuántos quieren tener al Espíritu Santo como maestro? Él como maestro no solo te revela la palabra, sino que Él actúa como boca de Dios para revelar su palabra y deseos. Él actúa como boca de Dios, porque Jesús dijo en Juan 16, versículos 12 y 13, que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo como maestro, Él actúa como boca de Dios para revelar su palabra y deseo. Todo lo que Él oye allá arriba concerniente a ti, el Espíritu Santo te lo puede decir. Y tal vez esta mañana el Espíritu Santo te dice, oye, ¿sabe lo que están hablando de ti el Padre y el Hijo en el cielo? Yo lo he oído, yo lo he escuchado. Y mira, dicen que más allá de la nube gris que está por delante de ti, está todo lo que tú has estado clamando y pidiendo. Más allá de ese paisaje oscuro, de esa gran montaña que no te deja ver al otro lado, está todo lo que tú has pedido. Solamente basta que tú subas la montaña y la atravieses al otro lado y te vas a encontrar con todo lo que el cielo ha destinado para ti, porque yo lo he oído hablar al Padre y al Hijo concerniente a lo que te van a dar a ti. Aló. Entonces el Espíritu como maestro te revela la palabra. Él es
actúa como boca de Dios para revelar su palabra y sus deseos. Pero también el Espíritu del Señor tiene como maestro, tiene una revelación personal. Él habla individualmente a los corazones cristianos, revelando lo que Dios quiere que cada uno hiciere en su servicio para el Señor. El Espíritu Santo te puede guiar a ti. ¿Usted alguna vez se ha dejado mover por el Espíritu? Y tú has ido a un lugar y cuando has llegado a ese lugar dices, wow, lo trajo el Señor. El Espíritu Santo nos guía. En la Biblia hay el caso de un hombre que se llamaba Felipe. De hecho, Felipe era un evangelista, un predicador de la palabra de Dios. Y un día el Espíritu Santo guió a este hombre y le dijo, Felipe, vete al camino que de Jerusalén conduce a Gaza. Por allí en un carruaje va a pasar cierto hombre, un eunuco. Acércate a él, únete a él. Era un etíope. Llévalo a Cristo. Y Felipe llegó donde estaba el hombre, se pone primero en el camino y va pasando el carruaje y se acerca. Y luego ve que el hombre está leyendo un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Isaías. El pasaje que dice, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y el hombre leía y no entendía, porque necesitaba la revelación. Leía y no entendía. Y luego Felipe se le acerca y le hace una pregunta dirigida por el Espíritu. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre responde y dice, ¿cómo yo he de entender si no hay nadie que me explique? Y dice que Felipe, empezando por esa escritura, le habló todo lo que del Señor se hablaba en el Antiguo Testamento. Y luego el hombre creyó y fue bautizado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una revelación personal. ¿Cuál es la revelación personal de Dios para ti en estos días? Concerniente a lo que Él quiere que tú hagas. ¿En qué te está pidiendo el Espíritu Santo que tú te involucres? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que quiere que tú hagas? Él le dijo a Felipe, ves, tal vez el Espíritu te va a guiar a ir a un hogar. Tal vez te va a poner a orar por un enfermo. Tal vez te va a usar para bendecir a alguien, para que hagas un mercado, para alguien te va a hablar. Tal vez te va a usar para bendecir a alguien económicamente. Él puede hacer contigo, Él te puede dirigir, pero tú tienes que estar dispuesto porque Él es el Espíritu Santo de Dios. Él como maestro revela lo que aún ha de venir. Cosas que nadie puede ver, el Espíritu sí las ve, porque Él las entiende y las comprende todas. En Juan 16:13 dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted ni yo no tenemos la capacidad para ver lo que ha de suceder. Pero tener al Espíritu Santo como maestro te prepara. Te puede indicar, oye, mira, tienes que hoy prepararte de esta forma porque mañana vas a enfrentar esto. Y dice Juan 16:13 que Él nos hace saber las cosas que habrán de venir. ¿Alguna vez tú has tenido la experiencia de que el Espíritu Santo te revele algo antes de que suceda? Si ustedes tienen al Espíritu Santo como maestro, se van a sorprender. A mí me ha sorprendido en muchas ocasiones ver que antes de que cosas sucedan, el Espíritu me las ha revelado. Las he podido ver anticipadamente. Si ustedes se conectan con el Espíritu Santo, Jesús dijo en Juan 16:13 que Él hace saber las cosas que habrán de venir. Eso es tener una conexión con el Espíritu. Un día yo fui a una casa
Y cuando yo llegué a esa casa, estaba una familia allí reunida, esperando que yo llegara. Y cuando yo llegué, yo pude ver que la dueña de casa estaba llorando. Pero antes de yo llegar, yo la vi a ella llorando. Y tuve como esa revelación. Y ella lloraba y lloraba. Pero el Espíritu Santo me estaba mostrando lo que iba a pasar en ella en días posteriores. Y yo pude orar por ella. Y muchas cosas el Espíritu te puede revelar para que tú ores, te anticipe. Eso vuelve loco al enemigo. Cuando tú tienes una conexión y el diablo queda loco porque tú le destruyes los planes al diablo con el Espíritu Santo. Porque es como si el Espíritu también te delatara la manera como el enemigo te va a atacar. Te lo va a revelar antes las cosas que habrán de venir. Qué increíble es el Espíritu de Dios. Él es poderoso. La segunda cosa que te va a ocurrir como otra fase del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es quien nos hace recordar. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, Adán y Eva, la memoria del hombre, como toda obra, funciona mal desde que el hombre pecó. Y la memoria del hombre, como toda otra función de su ser, ha sufrido como resultado de la caída. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran inteligentes, súper inteligentes. Ellos lo sabían todo lo del mundo, conocían todo, cómo funcionaban las cosas. No tenían necesidad, ellos tenían el conocimiento, Dios se los había dado a ellos. Pero cuando el hombre peca, nuestra memoria sufrió. Es por eso que nosotros hoy necesitamos y tenemos un maravilloso compañero que es el recordador. ¿Quién es el recordador? Es el consolador, es el Espíritu Santo. Él te va a recordar la palabra. Jesús dijo en Juan 14:26, ustedes lo tienen allí en su Biblia, y dice: Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién te va a recordar? El Espíritu Santo. Los siervos del Señor, como usted y como yo, nos salvaríamos de muchos problemas y angustia si estuviésemos más atentos a la palabra que nos ha sido dada. Él se encarga de recordarnos la palabra en tiempos de tentación. Cuando las personas son dadas a pensar, o en tiempos de prueba. Cuando usted está pasando prueba, está pasando tentación, en ese tiempo somos dados a pensar que Dios no nos ama, o que Dios nos ha abandonado. Le pasó a Cristo, ahora que no nos pase a nosotros. Ustedes saben que Cristo en su momento crítico exclamó, y cuando se tornó todo oscuro, porque dice que el sol se ocultó y vino la oscuridad sobre la tierra y hubo temblor, y Jesús, estando a punto de expirar, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento turbio de dificultad, yo no sé por qué nosotros los humanos tenemos la tendencia a pensar que Dios nos ha dejado y que Dios nos ha abandonado. Y llegamos a pensar,
Oye, ¿por qué Dios ha permitido esto o aquello? Pero en ese momento oscuro, cuán confortante es la palabra que dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y viene el Espíritu Santo y te dice: no te preocupes. Te recuerda la palabra. En un momento cuando tú piensas que no puedes y estás llorando, viene el Espíritu Santo y te habla y te dice: diga el débil, fuerte soy. Te recuerda la palabra, porque Él es el recordador. Y no solo te recuerda la palabra, te recuerda las promesas. Te recuerda las promesas. Él, el Espíritu Santo, constantemente nos recuerda alguna promesa especial que Dios ha dado en el pasado. ¿Cuántas veces debe haber sido alentado Pablo cuando el Espíritu Santo le recordaba de aquella noche en el castillo en Jerusalén? Cuando se le presentó el Señor y le dijo: tened ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y en todas sus pruebas que pasaba, él debía tener en claro esa palabra. Dígame una cosa: ¿qué promesa te ha dado Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Cuando Dios te ha dado una promesa, me dice el Espíritu ahora, cuando yo he dado una promesa, aférrate a lo que yo te he dicho. Y aunque en tu andar y en tu caminar lo que veas con tus ojos físicos se ve contrario, no creas a eso. Sigue caminando no por lo que ves, sino por lo que yo te he dicho, te dice el Espíritu esta mañana. Camina en base a lo que yo te he hablado y te he dicho. Y yo he dicho que no morirás, sino que vivirás. Que diga el débil: fuerte soy. Y entonces usted debe caminar en base a la promesa de Dios. Qué precioso es el recordar la fidelidad de Dios todos los días que hemos pasado y estar seguro de que Él cuidará de los suyos, de tu casa, de tu familia. Cuide la promesa, agárrese de la promesa. Bendito sea Dios que ha dado paz a su pueblo. Te ha dado paz a ti. Usted tome la promesa. Y entonces el Espíritu Santo te recuerda la palabra. El Espíritu Santo te recuerda las promesas. En el momento de necesidad dice: yo soy tu proveedor, soy tu sustentador, soy tu fuerza, soy tu sanador. Cuando ha habido un diagnóstico médico contrario, difícil, el Espíritu Santo te va a decir: no temas, aquí estoy, confía, camina. La tercera fase del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo revela a Jesús. Revela a Jesús. En Juan 15:26 dice la Escritura, Juan 15:26 y Juan 16:14. El 15:26 dice: Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el que da testimonio, no de sí mismo, de Jesús. Él da testimonio de Jesús. También dijo Jesús en Juan 16:14: Él me glorificará. Él me glorificará. Estas promesas de Cristo fueron ciertamente cumplidas en la iglesia primitiva y se cumplen cada vez que el ministerio del Espíritu Santo es honrado. En cualquier momento que el Espíritu esté moviéndose poderosamente, de seguro que Jesús está siendo glorificado.
Él está siendo glorificado. Porque la obra del Espíritu Santo es a nosotros revelarnos a Jesús. Cristo es el que revela al creyente a Jesús. Y Él te va a revelar a Cristo. Jesús lo dijo en Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo toma de lo de Cristo para dártelo a ti. Te va revelando cada día a Cristo. Esto se ejemplifica mejor como un pasaje en el Antiguo Testamento. Le cuento la historia. En el Antiguo Testamento hay como una tradición de los pueblos del Medio Oriente. Esa tradición dice que cuando un padre de familia tenía un hijo que estaba en edad de casarse, como en el caso de Abraham y su hijo Isaac. Isaac para ese tiempo era un joven que tenía como 40 años y aún estaba en la casa del papá. Era un pelado como de 20 para este tiempo, por decirlo. Tenía 40, era como 20 en este tiempo. Y estaba todavía solterito en la casa. Y el papá, preocupado por su hijo, consiguió al siervo de mayor confianza, llamado Eliezer, para que le fuera a buscar una novia a su hijo. Esa era una costumbre que había. El papá contrataba al siervo de mayor confianza. Ya ese hombre no trabajaba más en el campo, ni en las labores agrícolas, ni ganaderas, y se le daba un título. Yo tengo un sermón en base a eso. Se le daba un título, y el título que recibía era amigo del novio. Desde ese momento todo el mundo lo conocía como amigo del novio. Él no tenía otra misión, otro trabajo. La misión de ese personaje era conseguir una novia bella, hermosa, preciosa, en cualquier lugar donde estuviera esa muchacha. Él la iba a buscar. Y Abraham llamó a su siervo Eliezer, le dio 10 camellos y lo atiborró de cosas preciosas, diseños de Jessica, lleno de esos camellos. No le iba a mandar cualquier diseñador, no. Diseños buenos. Le mandó pulsera, cadena, anillo, nariguera, orejera, arete. Le llenó cuánta cosa preciosa, alhajas preciosas. Y el hombre se va con esos 10 camellos a buscar a una novia, a una esposa para el hijo de su amo. Y cuando él llegó a la tierra del tío del muchacho, vio la primera muchacha que se llamaba Rebeca. Y cuando la vio dijo: esta es, qué mujer tan bella. La vio el criado. Y el criado comenzó el proceso de enamoramiento, porque el que enamoraba no era el pelado, sino el criado. El amigo del novio era quien enamoraba a la novia antes. Imagínense qué responsabilidad, mano. Y en ese tiempo sí que era difícil, porque no había wifi, ni internet, ni páginas de amorío. Eso dependiera de la habilidad del man para describir a la chica, ¿verdad? Y cuando él la ve, empieza inmediatamente a enamorarla, no para él, sino para el novio. Y cuando llegó, le dio un brazalete y se lo pone. Y le dio una nariguera y se la pone. Y unos pendientes y se los puso. Y cuando la muchacha vio eso, dijo: qué detalles tan caros y tan bonitos. Y el hombre le dice: y eso no es nada. Lo más bello, lo más divino, lo más hermoso, lo más precioso, mejor dicho, como mucho más bello que eso que yo te he dado, todavía está en la casa de mi amo. Y la muchacha Rebeca dice: ¿y quién es lo más bello? ¿Cuál es lo más hermoso que hay en la casa de mi amo? Y el hombre inmediatamente ya la tenía lista ya, y le dijo: mira, lo más divino, lo más hermoso, lo más bello que hay en la casa de mi amo es lo más bello, lo más hermoso, lo más divino que hay en la casa de mi amo es el hijo de mi señor. Él es esbelto, guapo, tiene una sonrisa, tiene un porte, es
todo un galán. Ese hombre es divino. Y empezó el hombre a hablarle y a decirle lo lindo, lo bello, lo hermoso. Y cuando la muchacha escuchó eso, sintió que el corazón empezó a latirle y a latirle. Y salió corriendo para la casa y se encontró con unas amigas por el camino y le dijo: ya tengo novio, ya tengo novio, ya tengo novio. Y ni siquiera lo había visto. ¿Sabes por qué? Porque Eliezer le había hablado, la había enamorado. Y luego, cuando le preguntaron a la muchacha si quería regresar o quedarse en casa e irse con ese hombre, le dijeron: ¿quieres irte con él? Dijo: sí. ¿Por qué te quieres ir? Porque estoy locamente enamorada de un hombre que no había visto nunca en su vida, pero que Eliezer se lo había descrito de tal manera que era como si le hubiera entregado la revelación total y plena. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Nos habla a nosotros tanto de Cristo, nos hace entender tanto a Cristo, comprender a Cristo, nos dice cómo es Él y cómo la canción, y cómo es Él. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y cuando tú sientes, estás loco o loca, enamorada de Cristo, de alguien que no has visto, pero que el Espíritu Santo te ha estado hablando tanto de Él, que ya tú tienes toda la revelación de Cristo. Es la obra del Espíritu del Señor. Él es el encargado de revelarnos a Cristo. Entonces Cristo es revelado al creyente por el Espíritu Santo, de la manera como Eliezer le reveló a Rebeca, a Isaac. Y cuando ella, sin verle, sin conocerle, ya estaba enamorada, y armó un viaje de días. Y por el camino venía el hombre: dele canfinfa, dele hablando, y háblele al oído, y háblele al oído. Es bello, es hermoso, es precioso. Y ella quería llegar, pero como los medios de transporte en ese tiempo sí que eran demorados, mi hermano, no es como ahora. En ese tiempo era bastante, había que echar buena pata, buen camino. Pero cuando llega al lugar, ve una figura de un hombre fuerte en un caballo que viene, y le dice: ¿quién es aquel? ¿Y quién más va a ser? Le dijo Eliezer: si no es el hombre del cual te he venido hablando. Y dice que se cubrió el rostro. Y Eliezer se la presenta y dice que se aparta a un lado y lo dejó a ellos dos allí, porque ahora ya él sobraba. Ahora ella estaba contemplando lo que le habían estado hablando y dijo: esto es mucho. Cuando vio a Eliezer, le dijo: Eliezer, es más lindo de lo que decían tus palabras, es más hermoso de lo que tú podías hablar, porque Cristo es más grande, más bello y más hermoso de lo que nosotros podemos entender y comprender en esta dimensión en la cual estamos. Pero cuando lleguemos a la eternidad, vamos a conocer la realidad y la verdad del Cristo que hemos adorado y amado por la fe. Aleluya. El Espíritu Santo tiene esa faceta, revelarnos a Cristo. Y por último, quiero decirles que el Espíritu Santo cumple una cuarta faceta y tiene que ver con convencer, más bien redarguir, la labor de redarguir al mundo. Es el que redarguye al mundo. La Biblia dice en Juan 16, 9 al 11, el 8 dice: y cuando venga, Juan 16, 8 dice: y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa faceta del Espíritu Santo, Él redarguye al mundo pecador. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes? Estas tres cosas son las más difíciles de inculcar en cualquier ser humano, porque el ser humano siempre intentará justificarse con alguna excusa para sus acciones malignas. El que está en pecado no quiere reconocer que está en pecado. El que está en la droga justifica miles de excusas para decir por qué él está allí. El que está en el camino del mal justifica el por qué está en este camino.
Pero la labor del Espíritu Santo es convencer de pecado. Convencer de pecado. Y por eso el texto dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Aquí hay algo que es imposible que el hombre logre. Nadie puede producir convicción en el corazón de otro. Ningún ser humano puede producir convicción de pecado en los demás seres humanos. Solo el Espíritu Santo puede vencer la ceguera. Solo el Espíritu Santo puede vencer el engaño del pecado. El mal que está en el corazón humano, solo el Espíritu Santo. Él es quien puede hacer que alguien se dé cuenta de la grandeza de su propia maldad, de su propia iniquidad. Note el pecado particular del cual el Espíritu Santo traerá convicción. No es el pecado de robar, no es el pecado de borrachera, no es el pecado de adulterio, no es el pecado de desviaciones sexuales. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dará convicción. Dará convicción. ¿Para qué? De un pecado muy terrible. Ese pecado es el pecado de la incredulidad. Y por eso dice de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado de la incredulidad es el más grande de todos los pecados. ¿Y sabes por qué la incredulidad es el pecado más grande de todos los pecados? Porque es el pecado que rechaza el único medio de perdón de Dios para salvación a los seres humanos, y es creer en el Hijo de Dios. El que rechaza al Hijo de Dios, el que rehúsa conocerle, entregarle su vida, no tiene otro medio, porque no hay otro medio para ser salvo. Está rechazando la única vía de escape. No rechaces la única vía de escape. El único que puede liberar del pecado a los seres humanos se llama Cristo. Con esta palabra les he querido dejar 4 cosas. La primera es que el Espíritu Santo es nuestro maestro. La segunda es que el Espíritu Santo es el recordador. Él recuerda todas las cosas. Él nos recuerda todas las cosas. Y la tercera que les dejé es que el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Y la número 4 que les hablé es que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tal vez mientras hablaba esta palabra, el Espíritu Santo allí donde tú estás sentado, allí en su trabajo, o mientras vas conduciendo, o tal vez estás en casa, reunido con tu familia, o tal vez muy solitario en el cuarto de tu casa o en la sala de tu casa, o en algún lugar especial que has escogido para escuchar esta palabra. Y tal vez el Espíritu te ha tocado y te ha hecho sentir que necesitas conocer a Dios, que necesitas conocer la verdad revelada. El único camino de redención para el hombre es Cristo. No puedes seguirlo rechazando más, porque si sigues rechazando a Cristo, no hay otro medio para ser salvo, solo Cristo. Volvámonos a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregando nuestra vida al Señor Jesús. Estemos sobre nuestros pies un momento, por favor. Ore conmigo. Diga conmigo: Dios, en este momento yo te entrego mi vida y mi corazón. Perdona mis pecados. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Gracias por Jesucristo,
porque le he conocido. Él me ha revelado a Jesús y yo le he conocido. Gracias, porque el Espíritu Santo me revela a Jesús. Hoy renuncio a toda incredulidad. Toda incredulidad se va de mí, porque yo creo en que el único medio para ser salvo es Jesucristo. Señor, yo te recibo y hoy me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Cristo en mi corazón. Ahora, Espíritu Santo, revélame a Jesús. Yo quiero vivir contigo, caminar contigo, andar contigo. Muéstrame tu amor y tu gracia. Hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón. Gracias por cambiarme, por transformarme. Diga conmigo: Espíritu Santo, gracias por ser mi maestro. A partir de ahora me dejaré enseñar por ti, me dejaré guiar por ti, me dejaré recordar. Gracias. Recuérdame todo lo que he aprendido para poder vivir para ti, caminar contigo y vivir para ti. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no podríamos ser lo que hoy somos. Gracias, Dios, por enviarme al Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas nosotros le recibimos y le conocemos, porque mora en mi corazón. Gracias por enviar al Espíritu Santo a morar en mí. Yo levanto mis manos adorándote, glorificando a Cristo. Ahora levanto mis manos adorando a Cristo, glorificando a Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Cristo, mi Señor, mi Salvador. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Mil bendiciones para ustedes. Mil bendiciones para todos.